Bueno, Dayana, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a esperar, pues vamos igual a iniciar y mirar si más adelante se conectan. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo. Ahí ves mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Vale. Entonces, bueno, la semana pasada, ¿de qué modelo pedagógico estábamos hablando? Uy, de... Ay, profe. No, profe, no recuerdo. Bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre los precursores del modelo pedagógico constructivista. El último que debes tener como en tu radar, por decirlo así, es el modelo pedagógico conductista y cognitivista, que fue de los que vimos. Pues el primero que vimos fue el modelo pedagógico tradicional, luego vimos el conductista, después vimos el cognitivista y después vimos el constructivista. Ahora te digo, porque no tienes ni idea de por cuál fue el de la semana pasada. Porque básicamente la semana pasada, cuando fui a tocar el tema del modelo pedagógico constructivista, fue cuando ninguno ingresó a la sesión y la clase fue cancelada. ¿M? Teniendo en cuenta que estoy grabando la sesión, hago claridad que la la próxima clase creo que es que no se me olvidan los horarios, al fin como quedan. Planeación, que fue el que les envié en el otro grupo. Tan, tan. Ah, sí, lo tenemos mañana también a las 6 de la mañana. Tenemos mañana a las 6 de la mañana clase, entonces mañana se va a hacer examen de todos los modelos pedagógicos. Entonces, mi recomendación, estudiar sobre el modelo pedagógico constructivista, pues porque obviamente esa clase no la tomaron. Se dejó la actividad, la entrega, más no la tomaron como tal. ¿Listo? Sí, Entonces, señora. vale. Em, en relación a la escuela activa, ¿has escuchado ese modelo pedagógico? No, señora. Ok. Este es el más reciente, por no decir que el último de los modelos pedagógicos, porque este es del siglo XX y siglo XXI. ¿M? Es decir, el siglo en el que estamos ahorita.
Em, entonces, el modelo pedagógico de la escuela activa eh, sitúa al estudiante como ese protagonista de su propio aprendizaje. Eso ya lo venimos, pues obviamente hablando en, con los otros modelos, ¿no? A diferencia del modelo tradicional, pues este modelo busca que el estudiante adquiera un conocimiento a través de un proceso de observación, de exploración, de esa acción práctica, ¿m? Que desarrolla habilidades mm, de forma autónoma, ¿sí? La creatividad, la imaginación, todo lo que tiene que ver con la parte de las dimensiones del desarrollo, en vez de pronto memorizar información de forma pasiva, ¿sí? Que simplemente memoriza, repite y ya. Entonces, este modelo nos invita es a que nosotros como docentes nos demos la oportunidad de innovar constantemente en las diferentes acciones que realizamos. Entonces, reconociendo al estudiante como ese centro, ¿cierto? El, el estudiante es digamos que el actor activo dentro del aula, mientras que nosotros como docentes actuamos como un facilitador de la información, que orientamos y apoyamos el proceso, más no damos las respuestas. Ojo acá, y esto es muy importante. A veces nos pasa que de pronto estamos con la niña o el niño y entonces le hacemos una pregunta y como se demora en responder, le damos la respuesta, porque estamos en qué, en el corre, corre. En el esto necesito ya, responde ya y mira, te di la respuesta, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya se la di, entonces vuelve y me la repite. Ahí estamos haciendo un proceso tradicional porque estamos dando la información para que simplemente memorice y repita. Cambio, si le decimos listo, o si no me da la respuesta, ok, buscamos la forma en la que le estamos orientando o guiando para que dé la respuesta correcta, para que recuerde su cerebro cuál es la respuesta, porque ya es algo que de pronto hemos trabajado, ¿sí? Entonces, un ejemplo. mm, digamos que estamos hablando de la letra A y ya la venimos hablando en diferentes ocasiones, pero resulta que la niña o el niño no la responde. Entonces, le estamos preguntando, ¿qué letra es esta? Y no responde, se queda callado. Entonces, una estrategia puede ser, por ejemplo, em, abre la boca. Y sí, puede que solamente abra la boca. ¿Listo? ¿Qué letra normalmente? ¿Qué sonido hacemos? No qué letra, sino qué sonido hacemos cuando abrimos la boca. Ah, cierto, pues obviamente tú no le das la respuesta, sino que el niño abra la boca e intente hacer el sonido. Para que así su cerebro diga, ah, claro, sonido, movimiento de mi cuerpo, pienso, reacciono y digo, ah, esta es la letra A. ¿M? Esa es una de las estrategias, digamos, que le van a facilitar el recordar, más allá del simple hecho de memorizar cómo se escribe, cómo suena, cómo le gusta o cosas así, sino que en realidad se haga una acción de apropiación del concepto y de la acción. ¿Listo? Listo. Aprendizaje experiencial. Digamos que estas son como las diferentes características que tiene el, el modelo pedagógico activo. Entonces, en cuanto a al aprendizaje experiencial, las niñas y los niños aprenden haciendo, ¿sí? Y ese aprenden haciendo se reconoce desde la acción física, ¿sí? Si yo muevo un pie, si yo muevo una mano, ¿qué estoy haciendo? Y cómo yo lo que estoy haciendo de forma física lo traigo al proceso teórico. Básicamente lo que ustedes realizan, ¿sí? Hacen su proceso de práctica, pero a la vez están haciendo, digamos, de forma simultánea, están haciendo un proceso teórico. Entonces, llevan lo aprendido de la parte teórica a la parte práctica. Em, con el fin de que esos conceptos teóricos se conecten de forma directa con esas diferentes situaciones y contextos que van a tener en la vida real. ¿M?
Cuéntame de pronto algo que tú hayas vivido en tu proceso de práctica, que tú digas, según lo que he visto en la parte teórica, eh, lo puedo llevar al aula. Profe, lo de que primero preguntarle al niño si sabe tal cosa. Ok, ¿y te ha funcionado? Sí, señora, pues como tal el niño me responde como tal que es y yo, exacto, es eso, pero también le doy como un concepto nuevo Ujú. Del tema. del tema, sí, señora. Ok, súper, súper bien, me alegra muchísimo. Entonces, listo. Ahora, el fomentar la autonomía es una de las características principales del modelo pedagógico activo, porque se estimula o se fomenta la independencia, la autonomía de la niña o el niño, su capacidad de investigar y esa autogestión en los tiempos y en los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida pues que obviamente ellos van creciendo, ¿no? Van adquiriendo unas nuevas habilidades o van fortaleciendo otras. Mm, Cuando nosotros fomentamos esa autonomía, es decir, propiciamos diferentes experiencias, creamos espacios pedagógicos en los que sean ellos quienes a raíz de sus propias acciones, a raíz de sus propias acciones, em, puedan autogestionar lo que ellos necesiten, sean los recursos, por ejemplo, no sé, están haciendo, pegando hojas de papel, perdón, hojas de árbol en, en un pliego de papel craft y quiere cada uno hacer un dibujo particular. Necesita buscar ramas, necesita buscar hojas, flores, lo que haya. Y si está en un entorno en donde se le faciliten esos elementos, pues obviamente va a tener entonces esa autogestión de ir, buscar, organizar su mente lo que quiere y asimismo plasmarlo en el papel. ¿M? En cuanto al tema de los tiempos, bueno, eso sí ya es un proceso, digamos, como constante en el que a través de las rutinas se puedan generar ese autogestión del tiempo, que es decir, bueno, un ejemplo, bueno, ellos se levantan, se organizan, no sé qué, van al colegio, en el colegio ya saben que tienen un tiempo establecido para lograr la actividad y ahí sí se salen al descanso y luego el descanso, entonces vuelven y tienen que volver a retomar y saben que tienen un tiempo en específico para finalizar una actividad. ¿M? Entonces es esa autogestión del tiempo es en el que yo no me pongo a charlar o no me pongo a hacer otras cosas, sino que en realidad me tomo el tiempo de terminar mi tarea y ahí sí tener tiempo libre. Pero igual todo es a raíz de rutinas y hábitos y obviamente pues constantemente estar pues como no puyándolos como apúrele, apúrele, pero sí como recordemos que ahorita estamos trabajando, no vamos a hablar. Hablamos cuando finalizamos. Sí, como un recordatorio constante. Listo. Otra característica es el trabajo colaborativo, entonces se promueve ese intercambio de ideas en el que ellos trabajen en equipo, fortalezcan el diálogo a raíz también de ese respeto entre pares, ¿no? O sea, entre pares y bueno, también con el docente. Desarrollen esas diferentes habilidades interpersonales y sociales. Entonces, es muy importante que se fomente el trabajo en equipo independientemente de la acción que se realice, ¿sí? De que, no sé, vamos a trabajar individual, pero esto lo vamos a hacer en equipo. Entonces, por ejemplo, en español vamos a buscar una palabra con los grandes, ¿no? Una palabra en el diccionario en la que en la que, por ejemplo, no sé, es que no sé cuántos niños son ahorita en cuarto y quinto. Creo que tú estás es en cuarto y quinto, ¿cierto, Diana? Sí, señora. Entonces, por ejemplo, en español, vamos a buscar en el diccionario. Entonces resulta que a 3 niños yo les dije, traigan diccionario, no se les puede quedar el diccionario. Entonces hice grupos, no sé, de grupos de a tres. Entonces uno buscaba la palabra
el otro escribía el concepto y el otro era el que exponía, por ejemplo, es el que expone. ¿Sí? Entonces ahí estamos trabajando en equipo, en el que si yo no estoy concentrado, bueno, como estudiante, ¿no? No estoy concentrado en lo que está buscando mi compañero, escribiendo mi compañero, en lo que se está leyendo, pues sencillamente no voy a saber qué voy a exponer, ¿sí? Y se genera esa nota grupal. Ahora, no sé, grupos de a dos, entonces cada uno, entonces uno lee y el otro, busca en el diccionario y el otro copia, pero entonces se tienen que intercalar, no sé, 6 palabras. Entonces, tres los busca usted, tres los busca usted y así sucesivamente se van buscando, se va haciendo como ese trabajo colaborativo. ¿M? Con los niños ya de primera infancia, un trabajo colaborativo, bueno, es que ellos sí trabajan de forma colaborativa un poco más fácil. Porque si tú le dices, bueno, vamos, acá están las fichas y tú dejas las fichas de forma libre, te vas a dar cuenta que va a llegar en algún momento en el que uno que otro va a pelear porque no quiere compartir, pero otros sí pueden llegar a compartir y empezar a crear, no sé, una torre, un bloque de algo y simplemente ir haciendo la acción, ¿sí? Para fomentar ese tema de trabajo colaborativo es como invitar al compartir. Ay, ven, entonces uno se da cuenta, ¿no? Pues obviamente uno hace un proceso de observación. Entonces, ay, ven, mira, ven, porque no, ven, vamos a compartir. No, no quiero. Entonces, uno, pues hay cosas que no se obligan, hay momentos que no se obligan, pero entonces tú le dices, ¿no quieres? Ah, bueno, te vas con el grupo que sí está compartiendo y te pones a compartir con ellos. Ahí va a llegar en un momentico, en un rato. Obviamente, digamos que eso depende también del proceso de crianza, pero va a llegar un momento en el que ese niño que no quería compartir, diga como que, venga, me voy a unir a ellos y lleva fichas hacia allá y puede ir llevando de a una, de a dos, ¿sí? Pero con esa acción se está fomentando. Listo, ok, no quieres compartir, bueno, está bien, voy a jugar allá porque yo, pues allá sí están compartiendo y pues yo quiero que compartan conmigo y te vas, ¿sí? Sin llegar a decir, ay, no, siempre hay que compartir, o no, pero es que uno no tiene que ser envidioso, ¿sí? Sin palabras que al contrario fomenten el que no comparta, sino son a raíz del ejemplo y la acción. Recuerda que las niñas y los niños imitan acciones, modelan las acciones que tenemos nosotros como adultos. Entonces, a raíz de ese ejemplo, de ese modelamiento de acciones, es donde uno sí les invita a ese trabajo colaborativo, porque igual como lo hemos hablado antes, pues ellos tienen digamos que una edad en específico en la que ellos están como con ese ego alborotado, ¿no? Como que no quiero compartir, esto es mío, mío, mío y todo es mío y paré de contar. ¿Mm? Sí, profe, me pasó cuando ¿Mm? estaba la profesora Mayra, me pasó que estaba con prejardín Sí. y les dejamos unas fichas, como sí, unas fichas. Y, y primero que todo, pues estaban ahí repartiéndose cada uno, y yo, bueno, bueno. Y luego empezaron como a jugar uno cada uno de sus fichas. Y yo le dije a uno que si me podía compartir a mí. Y me dijo, bueno, y me estaba dando fichas y estábamos jugando con las fichas. Y le Sí. decía a una niña a ver si me dejaba compartir. Y me dijo, no, pero es que es mío. Y yo, bueno, Ujú. entonces no la obligué. Entonces me quedé jugando con el niño que se me compartió. Y luego la niña como que también quería jugar y se pusieron ahí a jugar los dos. Bueno, qué bien, chévere. Me alegra muchísimo. Sí, digamos que esos escenarios son los que a uno le ayudan a ir poco a poco forjando como ese carácter también de nosotras como docentes en el aula. Y pues a carácter no me refiero a qué tan bravo es uno, sino qué tan respetuoso es uno. Ese es el verdadero carácter. Listo. Em, Última característica que es la evaluación formativa continua. ¿Sí? Entonces constantemente nosotros estamos en un proceso de evaluación con las niñas y los niños, ¿sí? Em, Se hace un proceso de retroalimentación o de pronto uno dice, bueno, hay que fortalecer estas acciones, listo, las fortalecemos, pero no se hace únicamente a raíz de exámenes memorísticos, ¿sí? Entonces, donde
responda de forma correcta, si la célula procariota tal cosa, sí, no, sino que en realidad sea una acción, una evaluación constante en la que yo digo, bueno, yo sé que esta niña o este niño necesita refuerzo en tal cosa, ejemplo, no sé, en las tablas de multiplicar, entonces hablamos con la familia, repasar tablas de multiplicar, estamos hoches, estamos como quedados, vamos a mejorar ese tema para que en los exámenes finales, pues ya todo súper bien, ¿sí? Lastimosamente, hoy en día todavía hay muchas instituciones que manejan la educación tradicional. em, entonces, digamos que todavía ese examen memorístico tiene que quedar perfecto, ¿sí? En algunos se ha mejorado el ámbito, ese proceso, perdón, cuando se hace un proceso de un examen, pero de comprensión de lectura, donde en la respuesta de forma inmersa está la respuesta. ¿M? Que son las preguntas normalmente de respuesta múltiple, donde uno dice, bueno, esta es la pregunta, la respuesta pues acá inmersa y uno, si uno tiene una buena comprensión de lectura, que básicamente son las preguntas que a veces yo les hago a ustedes en los exámenes, ¿sí? Son respuestas de algunas sí son abiertas, porque sí necesito obviamente evaluar ese conocimiento adquirido, pero también están esas respuestas de de respuestas múltiples, con el fin de ello decir, bueno, hay que tener comprensión de lectura. Y a la mayoría les va muy bien. Entonces, digamos que, bueno, en cuanto al tema de esta característica en particular, es reconocer que como docentes estamos en un proceso también de evolución y los estudiantes también. Em, entonces necesitamos hacer una observación constante de esas habilidades que adquieren, de ese fortalecimiento también de habilidades. Y a veces, y uno se da cuenta, cómo de pronto, el cómo va avanzando una niña o un niño según la edad, según el momento en el que haya llegado, bueno, un sinfín de situaciones que aportan al desarrollo de las actividades y de las clases en general. ¿M? Listo. ¿Hasta acá tenemos alguna duda, Diana? No, señora. No, listo. Entonces, ¿cuáles son los precursores de la escuela activa? Hay dos grupos, que son los precursores fundamentales y están los creadores de la escuela activa como tal, ¿sí? ¿Por qué precursores fundamentales? Porque aunque son de pronto de otros modelos pedagógicos, eh, generaron bases para poder crear este modelo pedagógico de escuela activa. ¿M? Entonces, precursores fundamentales, eh, Jean Rousseau, Henry Pestalozzi y Friedrich Froebel. Creadores de la escuela activa ya son John Dewey, María Montessori, Ovidio de Crowley y Celestine Freinet. ¿M? Estos precursores, pues, por lo que te digo, aportaron como al reconocimiento, no solamente el proceso educativo, sino en general es al reconocimiento del estudiante y eh, de ese rol, del estudiante y del docente, pero también de cómo nosotros como docentes necesitamos interactuar directamente con las niñas y los niños. Vamos a ver un video en el que nos amplían un poco más el tema de la escuela activa. Eh, Allí en este video van a nombrar más precursores. Te recomiendo tomar nota. ¿Listo? Espérame porque creo que no se escucha. Me confirma si se escucha, porfis. Espérame, le pongo volumen. La nueva o la escuela activa. ¿Qué tal? ¿Sí se escucha? Sí, 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 listo.
Sí. También se le puede llamar escuela moderna o escuela del trabajo. Esta surge en Europa en los últimos años del siglo XIX, en contra de la escuela tradicional, en oposición a una pedagogía basada en el formalismo y la memorización, en el didactismo y la competencia, en el autoritarismo y la disciplina. La nueva escuela valora la autoformación y la actividad espontánea del niño para poner en marcha sus aprendizajes. Se centra en los intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía. En algunos países en Iberoamérica, al movimiento de la escuela nueva se le llama escuela activa. ¿Pero por qué? Esto es debido a que se asume que el principio más importante y significativo es aquel según el cual la escuela debe propiciar la actividad del niño. De ahí que se sostenga que esta institución está llamada a aplicar el principio de la actividad y hacer posible toda la actividad psicomotora propia del niño, a fin de centrarse en los intereses de éste y hacer más eficaz la enseñanza y el aprendizaje. ¿Y por qué la llaman escuela moderna? Se considera que la escuela nueva se fundamenta en una base científica y racional, es decir, que se inspira en el aporte de diferentes ciencias auxiliares de la educación, con la necesidad de introducir nuevas teorías pedagógicas que permitan reemplazar y desplazar el esquema de la denominada educación tradicional. Asimismo, se habla de la escuela del trabajo, la cual parte de la premisa de que la escuela es una sociedad viva que debe preparar al alumno para la vida y familiarizarle con el medio social. La escuela nueva se constituyó con múltiples y variadas aportaciones de experiencias y autores de diferentes países. A continuación, hablaremos sobre los aportes que cada uno de ellos dejaron a la escuela nueva. ¿Conoces alguno? ¿Querés saber qué aportaron? Tenemos a Ovid de Crowley, quien nos mencionaba la frase escuela para la vida por la vida, en donde le daba importancia a la pedagogía de la recreación, la cual utiliza el juego para movilizar los aprendizajes. De la misma manera, se enfocaba en los principios de actividad, globalización y libertad. Nos menciona las etapas del aprendizaje de los niños, en donde se definen las siguientes tres: observaciones, asociación y expresión, en donde la observación consiste en el análisis de la reacción y el comportamiento del alumno en cierto medio o con ciertas situaciones. La asociación, haciendo referencia a la actuación del niño durante el aprendizaje, y por último, la expresión, definiéndose la manera en la que el niño emplea sus conocimientos para resolver distintas situaciones relacionadas con la vida cotidiana. Nos menciona también que es la escuela la que debe de adaptarse y no al revés. Nos deja pensar que las necesidades y características del niño deben ser tomadas en cuenta para emplear metodologías que faciliten el aprendizaje del niño. Tenemos también a María Montessori, quien aporta a la nueva escuela con ciertos aspectos del método Montessori a la libertad del niño de desarrollarse a su ritmo en un entorno estimulante de comprensión y de observación mediante el uso de materiales concretos científicamente diseñados para el aprendizaje del alumno. John Dewey es otro importante referente de los aportes de la nueva escuela. Se le denominó el padre de la pedagogía y mencionaba que la educación no es preparación para la vida, es la vida misma. Muy similar a lo que nos comenta Ovid de Crowley. Para él es importante el aprender haciendo, es decir, mediante la actividad, la cual conlleva la experiencia, la cual se adquiere diariamente. Dewey aporta dos metodologías para trabajar: la metodología individual, que consiste en el maestro como guía para el alumno, implementando actividades que lo lleven a la reflexión de los conocimientos adquiridos; la metodología general, que consiste en la libertad del alumno para actuar de manera inteligente ante ciertos estímulos para construir experiencias que favorezcan su aprendizaje. Dewey mencionaba la necesidad de hacer uso de la democracia para la solución de problemas dentro de los grupos de pares, así como la enseñanza mediante situaciones reales. Otro de los importantes personajes que aportó a la nueva escuela fue Adolf Freire, quien divulgó la nueva escuela en Europa, resaltando sus principios como el respeto por la individualidad de cada alumno, la disciplina y cooperación durante las actividades, fortalecer el ideal de ciudadanía y la instrucción común para ambos sexos sin distinción. Como dijimos anteriormente, la nueva escuela se nutrió de diferentes aportes en las ciencias de la educación, psicología, desarrollo y más.
Otros referentes de la escuela nueva fueron Lev Semyonovich Vygotsky, quien fundamentaba que el niño aprendía de acuerdo al contexto, al medio, a sus pares y motivaciones. Por su parte, Edward Clapperey resaltaba la importancia de la adaptación del medio al niño, como lo mencionó Ovid de Crowley, sustentado en los estudios de la psicología e infancia. Jean Piaget, con la psicogénesis y sus estadios sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, para identificar el grado de desarrollo psicológico, social y de aprendizaje del niño. Celestine Freinet, quien aportó la necesidad del principio de cooperación y un ambiente escolar social de interacción. Jean-Jacques Rousseau, mencionando que los docentes deben generar situaciones que propicien el aprendizaje significativo. Paulo Freire, quien habló sobre la pedagogía de la liberación, donde el alumno es un ser pensante, crítico y reflexivo. David Ausubel, aportando el aprendizaje significativo, en donde los conocimientos previos y de nueva adquisición permiten establecer el aprendizaje. Y Roger Cousins, quien aportó la importancia del trabajo libre en grupos, la socialización y el libre desarrollo del niño en la escuela. Por último, no olvidemos otros aportes a la nueva escuela, como la pedagogía antiautoritaria, que resaltan los valores, los sentimientos, la libertad y adaptación al mundo social. La sintonía que tiene la nueva escuela con el constructivismo, en donde el alumno decide qué quiere aprender, la pedagogía institucional, la cual utiliza diferentes técnicas, métodos y prácticas para crear clases activas en donde la relación entre el docente y alumno debe ser humanamente saludable para el desarrollo. Finalmente, pero igual de importante, Sigmund Freud, quien aportó las bases en el psicoanálisis, estudios que ayudaron a comprender el funcionamiento mental y el desarrollo desde la temprana edad. De corazón, espero que te haya servido mucho el tema de la escuela nueva, escuela activa. Listo, ¿qué tal el video? Bien, profe, muy informativo. Muy bien. Listo, bien. Listo. Ahora vamos a hacer entonces un proceso práctico. ¿Listo? Te voy a dar a escoger 3 edades. De 6 a 10 meses, de 2 a 4 años o de 12 a 20 meses. De 2 a 4 años. De 2 a 4 años. Listo. Entonces, de 2 a 4 años tú vas a analizar estos aspectos en específico. ¿Listo? Aprendizaje basado en proyectos, participación democrática, juego como estrategia pedagógica, construcción colectiva del conocimiento, autonomía y toma de decisiones, docente como orientador. ¿Listo? Esos son como los aspectos básicos a analizar. Te voy a enviar por WhatsApp. Un segundito. Te voy a enviar por WhatsApp el caso. Ay, se corrió. Ay, pero ¿a qué número te lo envío? ¿Al 1 o al 2? Al 2, profe. Vale, Porfis. vale. Listo. Vas a leerlo, tranquila. Y yo creo que te doy, son las 7:40 hasta las 55, como para que analices el caso, ¿sí? Tengas en cuenta como esos factores. Y, perdón, tengas en cuenta esos aspectos a analizar. Y a las 6:50 no mentiras, a las 6:50 ya retomamos. ¿Listo?
Sí, señora. Listo, dale, pues. Gracias. Vale.
Listo, profe. Autonomía. ¿Listo? Entonces, a raíz de la lectura, no, espera que me corrija. Entonces, a raíz de la lectura que realizaste, ¿cuál era el caso tuyo? Este, ¿cierto? De 2 a 4. Listo. Entonces, vamos a responder estas preguntas. ¿Listo? ¿Qué características del modelo pedagógico de escuela activa identificaste en tu caso? El de adquirir un conocimiento de observación. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos acá a recordar las características que tenemos nosotras, o sea, las que trabajamos hoy, ¿no? Entonces, el estudiante como un centro, aprendizaje experiencial, fomento de la autonomía, trabajo colaborativo, desarrollo de pensamiento crítico y evaluación formativa continua. Entonces, teniendo en cuenta el caso, ¿qué características consideras tú que están aquí en cuanto al tema de la escuela activa? Aprendizaje experiencial. ¿Cuál otro? Desarrollo de pensamiento crítico. ¿Cómo sería ese desarrollo del pensamiento crítico en tu caso? Pues en el caso acá dice que la profesora, la docente, deja que los niños resuelven los conflictos, como que negocian sobre el puesto de mercado que ella puso en el salón. Ok, muy bien, listo. ¿Cuál otro? Em, el trabajo colaborativo, Ajá, porque ella dice que durante lo del mercado, los niños como que, los niños que, como organizar el espacio entre ajá, todos, fueron los que que, organizaron el espacio. que Listo, construyen los puestos utilizados. listo. Eh, ¿Algún otro? em, y el fomento de la autonomía, ¿Por qué? porque, porque mientras ellos juegan, ¿Mm? eh, o bueno, ellos se reparten quién va a ser como el vendedor y, y como que, bueno, se reparten quién es el rol de cada uno, como el vendedor, el comprador y el cajero, Ujú. eh, y como que experimentan diferentes habilidades entre ellos. Sí Sí, me sí, hago- ahí vas bien, tranquila que vas súper bien. La tienes clara, solo que pone nerviosa, Ay, perdón. pero la tienes clara. Sí, entonces ellos fomentan la autonomía a raíz de esas diferentes acciones que quien propició fue la docente, ¿no? Sí, Que la señora. docente les dijo como, bueno, vamos a hacer esto, pero ustedes se organizan. Miren a ver cómo se van a organizar. Entonces ahí los estudiantes empiezan, bueno, entonces uno que va a hacer que las monedas, uno cuenta, el otro que va a ser el que recibe la plata, el otro va a ser el que recibe, entrega los alimentos, el otro es el que empaca los alimentos, y bueno, sí, como que se van poniendo rol, o sea, un rol cada uno, ¿cierto? Pero todos pasan porque todos quieren participar y tener la misma experiencia, ¿no? Las mismas responsabilidades, entonces se van rotando ese rol. Esa es una de las acciones de autonomía. Entonces, sí, la tienes clara. ¿Listo? Sí, señora.
Otro también para que de pronto lo tengas en cuenta en el proceso de la lectura y es que el estudiante fue el centro, porque la profe escuchó, ellos están como hablando de lo que ellos compran. Como que mi mamá le pagaron, entonces hizo mercado y entonces en el mercado compró mantequilla de maní, compró choco crispies, compró yogures, te empieza como a contar lo que a ella le gusta, ¿no? Y si de pronto otro niño, mi mamá compró frijoles, mi mamá compró lentejas, compró no sé qué. Entonces, a raíz de ese observar, escuchar más, no intervenir, dijo la profe, acá tenemos un proyecto de aula. ¿Listo? Entonces vamos a pasarlo. Y creo que faltó el de la ¿Cuál? evaluación. Ok. Bueno, sigue ya ahorita. Creo que aquí está la pregunta. No. Bueno, ya revisamos entonces el tema de la evaluación y me cuentas que analizaste esa parte. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Ahora en esta pregunta, ¿cuál es el papel que desempeña la docente durante la experiencia? Y yo la docente como orientadora, que solo interviene. Ay, Ajá. Ese gato. qué Parece un tristeza. bebé llorando. Miau. Sí, interviene solamente, sí, como que hace eso. Interviene, Dime. interviene en lo que es necesario y Ujú. para orientar el diálogo. Vaya, espere que estoy en clase. Ya les dio desayuno a los michis porque por eso es que de pronto están encima suyo. No, sí, señora, ya ellos tienen la comida. Ay, Listo, entonces sí, ese es el sí, papel que desempeña la docente. ¿Qué sí, que, evidencias muestran que las niñas y los niños son protagonistas de su aprendizaje? em, Esta pregunta, ¿qué evidencias muestran que las niñas y los niños son protagonistas de su aprendizaje? pues lo que tú dijiste que, bueno, la característica que estaba en la clase, tío, lo que tú dijiste que la profesora utilizó como a los estudiantes como el centro, que porque Ujú, escuchó una conversación del, del mercado, de que fueron a hacer compras, ujú, y lo utilizó como ¿cómo se dice? Como un aprendizaje basado en un proyecto. ujú. Súper, listo. Ahora, en cuanto a la observación y proceso como de documentación, recordemos que documentación no es lo que yo leo de un documento, sino el proceso que yo hago como docente en relación a lo que estoy observando, ¿no? Entonces, ¿qué competencias o dimensiones del desarrollo infantil se fortalecen en esta situación? El, Recuerda la clase o la asignatura que vimos sobre el desarrollo infantil. uy, No, no me da que la corché, no, 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 no. ¿Recuerdas el desarrollo cognitivo, emocional? ¿Cuál otro? el, uy, no, profe, que miro mis apuntes. Estas son cosas que no se nos pueden olvidar porque están en la cotidianidad de ellas y de ellos. Entonces, si hablamos de desarrollar desarrollo infantil, entonces hablamos de desarrollo social, ¿cierto? ¿Cuál otro fue el que mencioné ahorita? El emocional, Ajá, ¿cuál otro? el cognitivo, Muy bien. Hay otro que les permite la comunicación, ¿cómo se llama ese? eh,
El El verbal. lingüístico. Bueno, sí, también se puede llamar verbal, pero digamos que más allá del verbal es el lingüístico, porque es el cómo ellos se comunican a raíz de lo verbal y lo no verbal. Ujú. Lingüística. Entonces, en el caso que tú tenías, ¿qué competencias o dimensiones del desarrollo infantil se fortalecen en esa situación? El lingüístico, ¿Qué más? el social, Porque el social. por lo que se está relacionando con los compañeros o está, sí, se está como relacionando con los compañeros. Ujú. Y el tema de resolución de conflictos. Sí, señora. ¿Listo? Ahora, tú como agente educativo, ¿qué estrategia adicional hubieses implementado para enriquecer esa experiencia sin perder pues los principios de la escuela activa? Mm. Mm. Bien, mientras Dayana piensa, voy a hablar con Karen. Hola Karen, ¿cómo vas? Hola, profe, bien, señora. Ah, bueno, ¿por qué te conectas hasta ahorita? Porque es que estaba acompañando a mi hermana al médico, pero Ujú. entonces ella me dijo que mejor me viniera por la casa que allá afuera esperando. Ok, vale. Yo te había Eh, dejado un mensajito al WhatsApp. dime. Te había dejado un mensajito al WhatsApp. Ah, pero hace poquito me has escrito, sí. Sí, señora. Ok. Es que yo no sé qué fue lo que nos dio, pero todos Ujú. estamos como mi hermana mayor está ahorita allá en el médico. Mi hermana gemela está acá en la casa, pero también está re maluca, re maluca. Ah, caramba, ¿es una virosis? Yo no sé, pero las dos están. Yo no sé, yo le decía ahorita que llegué a Carol, ¿será que es por comer mucho dulce o no entiendo por qué están así enfermas? ¿Eres del estómago? Es el cuerpo, el pecho, la garganta, el estómago, les duele De, mucho la garganta, el estómago, el cuerpo, les están doliendo mucho las manos. como articulación? Sí, yo no sé, sienten De, como una presión en la mano. O sea, al abrir y cerrar les duele la mano. de, si es mejor que los revise un médico. Sí, por eso es que ella está allá, pero entonces ella me dijo, no, pues váyase para la casa porque, pues, que hacía allá afuera? Yo llevaba una hora ahí acompañándola. Sí.
Yo pensé que de pronto no se iba a demorar tanto. No, eso es, y más Eso es hasta de... ahora. Mm, sí, Sí, más profe. hasta ahora eso es teteado, mi gente. Sí, todo el mundo. Mm. Sí, profe. Entonces, pues es por eso la verdad, Bueno, en este caso, Karen, ¿cómo te conectaste? señora. Porque yo ya iba a hacer un ejercicio. Espérame un segundito. Te voy a enviar a tu WhatsApp un caso. Ah, bueno, Ujú. selecciona una edad. Espérame. Ay, me duele la mano. De 12 a 20 meses o de 6 a 10 meses. Eh, no sé, de 6 a 10 meses. De 6 a 10 meses, listo. Entonces te voy a enviar un caso a tu WhatsApp para que tú lo respondas. Bueno, señora. ¿Listo? Entonces, aspectos a tener en cuenta estos. Aprendizaje mediante la exploración, ambiente preparado, participación activa del bebé, rol del docente como mediador, respeto por el ritmo individual, observación como estrategia de evaluación. ¿Listo? Obviamente pues con Dayana ya hicimos pues básicamente que la clase haciendo la explicación de lo que es el modelo pedagógico de escuela activa. ¿Listo? Entonces, y vas a dar respuesta a estas preguntas. Voy ¿Listo? Si con quieres, el- si quieres, tómale captura de pantalla y me envías un audio dando respuesta a las preguntas, porque ya casi terminamos la clase. ¿Listo? Listo, Hay profe. Sí, como, señor. hecho, hay como porque se conectó, porque Oh, ya, de hecho, ya que estoy acá finalizando la clase, las personas que pues no se conectaron el día de hoy tienen un uno en el examen, porque esto que acabo de hacer con Dayana de las preguntas es un examen oral. ¿Listo? Dayana, ¿cómo vas con esa última pregunta? profe, ya, entonces, cuando acabemos, te envío el audio. Listo, dale. Muchas Gracias. gracias. Vale. Profe, es que tengo la idea, pero no sé cómo se dice. Dile que yo te Eh, ayudo a organizar ideas. eh, puede ser que el proyecto del mercado también se reúna con los padres, Ok, me gusta, ajá. pues para una mejor comunicación con ellos y pasar tiempo de calidad con los niños. Bien, me gusta esa estrategia de implementar la familia en la experiencia. Chévere. Ahora, bueno, te pregunto, ¿cuál sería el rol del estudiante y cuál sería el rol del padre? Uy, pues ya ahí yo creo que cambiaría como el rol que el estudiante se vuelve como como el estudiante se vuelve como un docente, como orientar al padre, qué es lo que se va a hacer. O sea, el estudiante se vuelve como el rol de orientar Ujú. y, y el padre como que escucha al niño. Mm, bueno, si tenemos en cuenta que estamos hablando del modelo pedagógico de escuela activa, ¿será viable que el alumno se vuelva el facilitador y el padre solamente escuche? Pues no, pues Ahí te doy una estrategia, juego de roles, en donde el adulto se convierte en el niño y el niño se convierte en el adulto.
Eh, Digamos que, bueno, con lo que acabo de mencionar, ¿cómo lo visualizas tú en un aula? Donde vamos a imaginarnos un aula supremamente grande en la que tengamos diferentes escenarios de la vida cotidiana. Puede ser el mercado, ¿cierto? Puede ser vender ropa, puede ser la tienda de mascotas, digamos, ¿cierto? Y entonces entra el adulto y la adulta, perdón, vamos a decirlo así, el adulto y el niño ingresan al aula, ¿cierto? Tú desde el momento en que ellos ingresan le dices, bueno, acá van a hacer un juego de roles. Ya Juan no va a ser Juan, sino va a ser Don Carlos. Y Don Carlos ya no va a ser Don Carlos, va a ser Juan, ¿sí? Entonces ahí ya hubo sí. un juego de roles. Ellos ya ingresan y pues obviamente dentro del aula ya hay otros niños que están, no sé, en el tema del mercado, entonces ya es el señor que vende la fruta y la verdura, entonces llega Juan y quiere coger una manzana, coge la otra, coge una fresa y entonces Don Carlos, que ya es versión mini, ¿no? Entonces le dice, no, no, no cojas nada de eso, espera, espera. Y empieza ese juego de roles a hacer un impacto en ellas y en ellos, no solamente en las niñas y en los niños, sino también en la familia, en cómo se puede llegar a sentir cohibido el niño porque todo el tiempo le dicen no, o cómo se puede llegar a sentir el adulto al momento en el que el niño no le hace caso. ¿M? Ahí Sí. como, porque tu idea de plantear, o sea, de involucrar a la familia, uff, maravilloso. O sea, ahí nomás ya me diste me hiciste un clic en la cabeza que dije, "Uf, me encantó. ¿Listo? Como para que lo tengas en cuenta. Qué chévere que de pronto esto que tú acabas de pensar, Diana, lo puedas llegar a implementar en un futuro con las niñas y los niños en una escuela de padres. Lastimosamente la escuela de padres se volvió en el taller de padres y donde el papá no tiene participación, sino únicamente es eh, un agente pasivo donde solamente escucha a alguien hablando como estilo conferencia y para de contar. La escuela de padres debería ser algo así, algo interactivo, algo donde en realidad se vivencie un espacio con su hija o hijo y donde esa reflexión de estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo mal o cómo puedo mejorar, en realidad sea significativo. Entonces, mejor dicho, ahí ya tiene sus 5. Ay, ¿Listo? gracias, profe. Vale. Listo, bueno, vamos a continuar. Entonces, preguntas de reflexión. Ahora sí, em, ahora sí vamos con el tema de la evaluación, que era el que tú me dijiste, ay, profe, es que faltó tal cosa. Esa característica en cuanto al proceso evaluativo. Acá te pregunto, ¿cómo evalúas actualmente a tus estudiantes? Por ejemplo, cuando estás en el proceso de práctica, yo sé que obviamente el proceso evaluativo, pues profundo o amplio ya como tal, lo hacen las profes titulares, pero en tu caso como docente practicante, ¿cómo haces un proceso de evaluación para decir, venga, en realidad este tema sí quedó en su memoria, sí quedó aprendido? Eh, con lo, con preguntas de que, bueno, dame, formo la idea. Dale. Listo, profe. Primero, pues Dime. yo diría que la observación, Sí, el,
el cómo dejarles a los niños hacer, bueno, responder por sus conocimientos. Ujú. Y, y creo que ya. O sea, haces un proceso de observación y como que haces preguntas para identificar que efectivamente el tema haya quedado, ¿sí? Sí, señora. Listo. ¿Tú consideras que ellos participan en ese proceso de evaluación? Bueno, aparte obviamente de responder las preguntas, ¿no? ¿O no? Sí, señora, claro. ¿Sí? ¿Cómo Porque participan ellos? en la observación podemos notar que se comunican con el lenguaje, pues que entienden como tal la experiencia que están viviendo, como lo del mercado. Ajá, ok. O sea, como que ellos dicen, Mm, me gustó o no me gustó. O sea, como que dan respuesta a si el espacio o la experiencia fue agradable para ellos. señora. Ok, listo. ¿Cómo utilizarías la escuela activa para mejorar tu práctica docente? Pues yo diría como más actividades, con más actividades donde ellos puedan experimentar, así como lo del mercado, como que uno mira un tema que puede ser que a ellos les quiera interesar Ok, o te puedan llamar la atención. ok, listo, súper. Entonces, en ese orden de ideas, ¿recuerdas que tienes una experiencia allí que, bueno, no hemos revisado, la revisamos el jueves, en relación a la experiencia que tenemos planteada, ¿no? Entonces, el jueves reviso bien, bueno, yo ya he revisado hoy de a poquitos, por ahí, bueno, cuando hablé que ya con ustedes también, entonces, para que no se les vaya a olvidar si hace falta algo más por organizar y corregir, ¿listo? El jueves en la mañana revisamos ese tema. Y hago la evaluación final de precursores de la educación. Entonces, ten en cuenta que cuando hablamos de escuela activa, más allá de una actividad, pues recordemos la diferencia entre actividad y experiencia. La actividad es algo que pasó, o sea, algo que vivimos, pasó y listo, ya, quedó en eso. La experiencia es algo que queda plasmado en el recuerdo y en algún proceso documental. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a tomar fotos y a raíz de las fotos puedo hacer, no sé, una cartelera con las fotos, lo que se vivenció en el día del chef. Entonces ahí ya tengo fotos, el sentir de Juan, el sentir de Mariana, el sentir, ¿sí? Según lo que se haya vivenciado. Y lo que les digo, la actividad es algo que ya pasó, o sea, se vivió, pasó y se queda guardado en el cuaderno, queda guardado en una carpeta o ya, simplemente no hubo algo que fuera trascendente, que fuera diferente. La experiencia es algo que rompe con la cotidianidad, ¿sí? No digo todos los días hacer una experiencia, no porque es mucho más trabajo para nosotros como docentes, pero que sí sea algo que se vivencie de forma significativa por lo menos una vez al mes como mínimo. ¿Listo? Mm, pregunta. Normalmente tú haces un proceso de observación durante las clases, ¿cierto? O bueno, en este caso Sí, ustedes señora. dos. Listo, hacen un proceso de observación constante. Cuando ustedes hacen ese proceso de observación, ¿llevan algún registro? Eh, Eso es uno. Karen. Señora profe.
Cuando haces Sí. un, cuando haces un proceso de observación en las clases, durante tu proceso de práctica, ¿llevas algún registro? De lo que observo, Sí. no, profe, porque normalmente, pues digamos, en este caso de terapéutica, la profe Mayra siempre al final de la jornada y eso, pregunta o dice, ¿qué observaron hoy o qué vieron de esto o esas cosas? Entonces uno le dice, pero no Ujú. nada ni nada del tema. Ok. Bueno, Nada de lo que hicimos como tal, no. Ella normalmente ok. es que uno le diga, como que uno se lo diga, mejor. Ok. Por lo general, en un proceso de práctica, eso normalmente pasa, por ejemplo, en la universidad o, bueno, sobre todo en la universidad, que a mí me pasó. En el proceso de práctica uno hace un diario de campo o una bitácora. Entonces, en el diario de campo uno cuenta a detalle lo que se vivió, qué tipo de actividades se vivenciaron, qué se observó, hay alguna particularidad, no de cada niño, pero sí, por ejemplo, no sé, se evidenció que Juan coloreó sin salirse de las líneas, entonces se evidenció un avance en su proceso em, del desarrollo motriz al momento de agarrar el lápiz, sí, como algo más técnico. Em, En la bitácora se da respuestas a preguntas puntuales. Normalmente el lugar de la práctica es quien selecciona esas preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué avances se evidenció en el grupo? Entonces, eso se habla de forma grupal, trabajo en equipo, resolución de conflictos, sí, eso es lo que uno haya visto. Em, ¿Qué avances vio en los niños en particular? Entonces ahí es donde uno a detalle responde por cada niño. ¿Qué mejoraría de la experiencia vivida? Tan, ahí se escribe. Entonces, una cosa es el diario de campo, otra cosa es la bitácora. Normalmente en un proceso de práctica se llevan alguno de los dos, ¿m? Que es como tal la parte escritural. Y uno lo puede tener tanto físico como, pues no, por lo general se hace de forma física. Esa escritura se hace de forma física. Pero bueno, pensé que de pronto llevaban algún día, así fuera algo pequeñito de diario de campo, pero como no, pues bueno, sí es importante porque, por ejemplo, Pues, sí, profe, es digamos cuando llenamos lo de las horas de la práctica, ujú, pues uno escribe qué hizo, digamos, no sé, ellas piden que uno escriba, digamos, no sé, apoyo a la profesora Pilar en primero, o apoyo a grado segundo en español, matemáticas, así, pero bueno, pero esas sí ya son las acciones como tal que ustedes realizan durante la práctica. exacto, sí, pero a Ujú. detalle y todo, nada, de eso, ¿no? Porque hay lugares, sobre todo los que son cajas de compensación, como Compensar, Colsubsidio, Cafam y demás, que sí llevan un proceso de documentación. Entonces, cuando yo trabajé en Compensar, llevábamos bitácora. Bueno, duramos un tiempo, hicimos diario de campo, donde se explicaba a detalle cada experiencia y se hacía una reflexión del grupo. Yo pues trabajé directamente con familias, niñas y niños, entonces mi grupo era de 75 niñas y niños. Entonces yo tenía que dar respuesta pues a lo que veía reflejado en mi grupo, tanto de las niñas y los niños como de las familias. Sí, pero era una aula grandísima. Y pues digamos que yo, aunque estaba a cargo de esas 75 niñas y niños, nunca estuve sola, siempre habían más profes, ¿sí? Como por ejemplo, éramos, no, en total en el aula éramos 4 profes y dos auxiliares, que eran las que estaban pendientes de acompañar a las familias que van a ir al baño y demás. Pero como tal, las que vivenciábamos la experiencia, éramos 4 en el aula. Y eh, Y la experiencia no la planeaba, por ejemplo, si era mi grupo, yo planeo mi experiencia, no. La experiencia, básicamente es el ejercicio que estamos haciendo con el tema del Día del Chef, que es una persona planea la experiencia, ¿sí? Y se va a vivenciar, y todas, digamos que todas las profes, todos los grupos de las diferentes edades, vamos a vivenciar la misma experiencia. Entonces teníamos que hacer la ambientación y adecuar espacio y demás para vivenciar la experiencia una semana, porque eran
3 grupos por grupo etario. Entonces teníamos desde los 3 meses hasta los 11 años y 11 meses, sí, hasta los 11 meses del año al año y 11 meses, de 2 años a 2 años 11 meses, de 3 años a 3 años 11 meses. Y cada día se vivenciaba la experiencia con el grupo etario en específico. Entonces, por ejemplo, todos los martes vivenciamos experiencia con los de 3 meses a 11 meses. Miércoles, los de 1 año a 2 años y así sucesivamente. Entonces íbamos eh, y eran 3 grupos por día. Entonces siempre era bastante la población, éramos bastantes profes, pero las que estábamos en el aula, esas 4 del aula, éramos fijas las de ese día en específico. Entonces, por eso hago como tan, digamos que ahí, y como se dan cuenta, pues al ser tantos grupos, y pues obviamente son tantos niños, uno tenía que llevar el control. Uno, pues de la experiencia, hacer la parte escritural de cómo se vivenció la experiencia, cuál era como ese enfoque de aprendizaje, hacer un proceso de argumentación también dentro del diario de campo. Teníamos que hacer también una reflexión sobre lo que se vivenció y una acción de mejora para la experiencia. Em, ya después en la bitácora dar respuesta a las preguntas, pero era muy similar a lo que respondíamos en el diario de campo. Entonces era como muy similar, pero era responder las preguntas en específico y allí en la bitácora sí había ese componente diferenciador, en el que, por ejemplo, si en mi grupo yo tenía 2 niños o 3 niños con alguna discapacidad, yo tenía que especificar nombre del niño, tipo de discapacidad y qué se fortaleció durante la experiencia, qué se vivenció en la experiencia, qué le gustó, qué no le gustó. Y ya al final de la semana nosotros hacíamos un espacio de reflexión en donde decíamos, bueno, en cuanto al ente diferenciador, que en este caso son los niños y los niños con discapacidad, que se vio que fue agradable para ellos o que definitivamente no podemos volver a usar porque, no sé, porque es tóxico para ellos, porque no fue facilitador, porque, bueno, por muchas cosas. Entonces hacíamos un espacio de reflexión y éramos más o menos 50 docentes haciendo ese espacio de reflexión, cada una pues con un aporte diferente. Y hacíamos bueno, y también nosotros teníamos que diligenciar novedades. Y las novedades son, por ejemplo, se cayó un niño. Así por más mínimo el golpe que haya sido, se debía dejar en la novedad. Si algún niño faltó, un ejemplo, yo tenía 75 y me faltaron 5, tenía que yo al siguiente día llamar a la familia y decirle, ven mamá, ¿por qué no vinieron a la experiencia? No, profe, es que teníamos cita médica. Listo, envíame comprobante o tráemelo a la próxima clase para, para poderlo anexar en las novedades, porque a ellos se les entregaba un complemento nutricional, un mercado. Entonces, si no asistían a las experiencias como digamos, como dentro de las fechas establecidas, o sea, ellos tenían ¿cómo era? 3 semanas de experiencia y una semana de entrega de paquete. Entonces eran esas 3 semanas, sí o sí debían asistir mínimo a 2 experiencias para que a final de mes se les hiciera la entrega del paquete nutricional. Esa era una también de las ventajas que tenía o tiene el programa, porque todavía existe el programa. Entonces, por eso les hago este tipo de preguntas, para que ustedes también piensen en cómo se lleva a cabo en otros escenarios, ¿sí? Donde no es solamente el colegio y no nos centremos en que solamente hay jardines o colegios, sino que siempre pensemos más allá, en estar, que si queremos ser empleados, listo, pero pensemos en ser empleados de instituciones grandes, en instituciones donde en realidad van a, donde yo como docente puedo aportar a esa institución, a las niñas, los niños y las familias. ¿M? Em, Pensar en que, ¿será que me quiero quedar toda la vida como docente o cuál es mi proyección? ¿M? Entonces, ahí les dejo. Y creo que aquí ya, bueno, y ya en conclusión, en relación a el modelo pedagógico de escuela activa, quiero invitarlas a plantear o replantearse ese papel que ustedes tienen actualmente como agentes educativos, teniendo en cuenta que enseñar no es únicamente
dirigir una actividad, sino que es crear esas diferentes oportunidades para que las niñas y los niños aprendan eh, desde una forma significativa, desde la exploración, desde vivenciar una experiencia, ¿sí? Que sea algo que puedan ellos palpar, sentir, analizar, explorar y tengan pues obviamente una participación activa. Esto también desde una perspectiva ética, con un enfoque que exige que respetemos la individualidad, ¿sí? Que reconozcamos que cada niña y cada niño es completamente diferente, pero que también reconozcamos esos derechos que tienen como desde su infancia y que valoremos cada aprendizaje que tienen ellos y el aprendizaje que ellos nos pueden aportar a nosotras. Como futuras técnicas en atención integral a la primera infancia, ustedes tienen un desafío muy importante y es actuar con responsabilidad, con sensibilidad, con compromiso y con humanidad. Nunca se les olvide que ustedes necesitan ser personas humanas, que antes de la profesión, antes de cualquier cosa, somos seres humanos. Y como seres humanos necesitamos reconocer al otro en igualdad, independientemente de la edad, independientemente de que la niña o el niño tenga 2, 3 años, 6 meses, 3 meses, siempre debemos tratarlos en igualdad, es decir, con respeto, con amor, con empatía, ¿m? Promoviendo también siempre esos ambientes pedagógicos que pues van a fortalecer el desarrollo integral y reconociendo que son ellas y ellos los protagonistas de cada experiencia. ¿Listo? Esa era la conclusión que les quería dar, chicas. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en la siguiente sesión, que es el jueves 7 de la mañana. No se les vaya a olvidar, porfa, puntualidad. Como les digo, el jueves hago examen de precursores de la educación. Les hago una recomendación. Lean o investiguen sobre precursores de la educación del modelo pedagógico constructivista que corresponde a la clase que no asistió ninguno y que fue cancelada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta porque van a haber preguntas de todos los modelos pedagógicos. ¿Vale? En cuanto al entregable de esta semana, no hay entregable, ¿vale? Ya con la evaluación que se hace el día de hoy de forma oral, ya tienen allí la nota, tendrían, perdón, allí la nota. Y, y se me fue la paloma. Ah, bueno, el examen de hoy oral y el examen ya del jueves. ¿Mañana es jueves? ¿Mañana es jueves? Sí, mañana es jueves. Yo es que hoy estamos a martes o a jueves. Mañana es jueves. Entonces mañana a las 7 de la mañana, ya con el examen que hagamos, que realicen, ya tienen la nota también de semana número 4. ¿Listo? Pero mamá, nosotros mañana no tenemos clase de patinaje. Sí, Entonces, ahorita hablamos. ¿Listo? ah, Entonces, chicas, muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy. Les recomiendo puntualidad el jueves. Bueno, Sí, señora, muchas gracias a su merced. a ustedes un abrazo gigante y muchas bendiciones. Que tengan un excelente día. Gracias, Gracias. profe, igual. Vale, un abrazo. Chao.